¿Usted se ha preguntado qué pasaría en el mundo si el mundo no tuviera abejas? Sí, sí, sí. Estoy hablando de esos animalitos que muchas veces uno avienta tranquilamente desde el vaso o que están explorando ahí con nosotros. ¿Qué sucedería si esos animalillos dejaran de existir? Desde hace unos meses o desde hace un par de años a la fecha, muchos ya dicen, no, 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 no mates a una abeja. Pues sí, efectivamente. Porque, fíjense, sucedería un grave problema para el mantenimiento de la biodiversidad y el equilibrio de los sistemas. ¿Sabía usted que sin las abejas no existiría el 90% de los alimentos de todo el globo terráqueo? Y aparte, peligraría la supervivencia de 25.000 especies de plantas. ¿No lo sabía? Así es. Evidentemente, si dejaran de existir algunas plantas, sí, algunos alimentos, ¿quién cree que dejaría de existir? A ver, se lo dejo. Sí, efectivamente. No está usted equivocado. Está pensándolo bien. Es de una forma correcta. Dejarían de existir los seres humanos. Tenemos a nuestra especialista, a la doctora Angélica Ríos. Ella es especialista precisamente en todos estos temas. Ella es bióloga, doctora en biología, y pues ella nos va a orientar respecto a qué ocurre con los polinizadores, que solamente estamos hablando de las abejas, pero ¿cuántos polinizadores podrían existir? ¿Usted sabe cuántos podrán existir? Angélica, muy buenas tardes, un gusto en saludarle. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Gracias, gracias, Mire, sí. sobre los polinizadores, pues no solamente son las abejas, hay muchísimos más. Así es. También entre ellos se encuentran los escarabajos, Ujú. las moscas, aunque no lo crean. Las moscas también son polinizadores, algunas chinches, los colibríes también, los murciélagos, los abejorros, las avispas. Entonces son muchos animales que juegan un papel importante en la polinización de muchas plantas que son importantes, pero no solamente para la agricultura. Muchas de esas plantas que son polinizadas son empleadas para que cuando no haya floración de las especies de las que nosotros nos nutrimos, por ejemplo, de los alimentos que se generan en campo, Ujú. son plantas hospederas. Entonces, si no hay polinización también de esas plantas hospederas, los insectitos que realizan esa función, pues mueren. A ver, pregunta, ¿qué Entonces, son las plantas hospederas? pues son las casitas temporales de los insectitos, de Sí. otros insectos que son polinizadores. Esas son las plantas hospederas. Entonces, no solamente son los alimentos los que son importantes pues de que sean polinizados, también estas plantitas que luego les decimos, ay, son plantitas de baldío, pero en realidad no son plantitas de baldío, son plantitas que son las casitas temporales para otros insectos, entre ellas también para las abejas. Ok. Entonces, toda la vegetación es importante. ¿Cómo sería el mundo sin los famosos polinizadores? Oiga? No, pues sería un desastre porque no solamente nosotros como humanos dependemos de los polinizadores, también otros animales, Ujú. como el forraje para las vacas, los borregos, de los otros animales que los alimentamos, todas las plantas con flor que conocemos, pues lo más probable es que perecerían, o sea, ya no tendrían alguna forma de reproducción, siempre y cuando las plantas haya otro tipo de reproducción que no sea polinización. Pero sí sería un desastre porque pues gracias a las plantas pues se regula la temperatura, se limpia el aire, hay retención de agua, recaptura de la lluvia para los mantos freáticos. Entonces, un solo individuo, aunque sea una simple abejita, es Ujú. esencial para la supervivencia. Sí. Se dice que estiman los científicos que serían 4 años de existencia de los seres humanos sobre la faz de la Tierra cuando dejen de existir las abejas, por ejemplo. ¿Es cierto? Yo no me atrevería a decir una cifra exacta, pero de que sí se causa un caos, sí, sí ocurre. Claro que sí. Entonces, ¿usted qué opinión tiene respecto a los polinizadores? ¿Cómo hay que cuidarlos? ¿Qué hay que hacer? A ver, usted díganos, usted es el especialista. Bueno, nosotros tenemos la capacidad de cuidarlos de diferentes maneras. Una es colocando plantas con flores, Ujú.
principalmente la que ustedes detecten del polinizador que se encuentra en su área. Pueden ser, casi siempre son abejas, otras son moscas, otros son, por ejemplo, colibrís. Una forma de cuidar los colibrís es poniendo plantas que sean grandes para que los colibrís puedan alimentarse de ellas. Hay una lista y hay listados sobre plantas que son aptas para las diferentes especies. Entonces ustedes pueden consultarlas, ver si son de su área, porque de preferencia deben de ser plantas nativas. ¿Qué quiere decir? Que no sean plantas introducidas de otros países, que sean plantas del lugar donde vives. ¿Por qué? Porque es importante. Los polinizadores y las plantas ya están adaptadas unas a las otras. Entonces, la planta le provee alimento al polinizador y el polinizador pues hace su función de polinizar. Entonces, por eso deben de ser plantas nativas. Plantas nativas. Sí. Que Albert Einstein, todos lo conocemos. Él dijo, si las abejas desaparecieran del planeta, a los humanos solo nos quedarían 4 años de vida. Él fue el que se atrevió a decir este tipo de afirmaciones. Y reitero otra vez, ¿qué pasaría si dejaran de existir los polinizadores como tal? O sea, es como una cadena alimenticia. Si empieza a faltar una tan importante como son las abejas, ¿empiezan a irse desapareciendo las demás seguramente? Sí, sí, porque pues si no hay abejas, pues no hay plantas, no hay reproducción de insectos. Pues no hay nada, ya no hay vida. Claro que sí, doctora Angélica Ríos, bióloga especialista en estos temas, precisamente. ¿Usted qué, aparte de esta recomendación que hizo respecto a tener alguna planta grande, pues, para los colibríes, por ejemplo? Los colibríes, a ver, yo tengo un tema importante con ellos. Los colibríes, ¿quiénes son sus depredadores? ¿Solitos mueren? ¿Qué ocurre con ellos? ¿Son muy rápidos? Uh-huh. Evidentemente no creo que sean tan fáciles de atrapar por parte de un búho o de un halcón. Uh-huh. ¿Quiénes son los que hacen de las suyas con los colibríes? Cuénteme. Pues el principal depredador de un colibrí es el ser humano. ¿En serio? Sí. ¿Pero que para Sí, atraparlos o qué? es que lo que pasa es que los usan mucho para hacer pues cosas que no deben de hacer, que les dicen brujerías, amarres, todas esas cosas. Ah, ok. Y es lo que es el mayor depredador. Ese y parte de los gatos también. Ah, caray. No, Los no. gatos, sí. Los gatos. Entonces, los gatos domésticos. Muchos de la población de aves ha disminuido por los gatos domésticos. Entonces, lo importante de esto es, por ejemplo, castrar a los animalitos para Sí. que no anden tanto rato afuera de casa y no causen este problema, porque cuando llegan a anidar las aves o llegan ya a pernoctar, o sea, pasar la noche, pues es cuando hay mayor depredación por parte de los gatos. Perfecto. ¿Qué recomendaría a la gente que nos está viendo y escuchando? ¿Qué le recomendaría a la gente que, pues, le hace daño a los animalitos que no saben que son polinizadores? Quizá hay unos que sí, perdón, pero ahí se ve unos que son dañinos, quizá hay unos que no, hay unos que sí, hay unos que no sabemos. ¿Qué recomendación le daría a esas personas? Bueno, lo principal es que se informen, que primero se informen de las especies venenosas que hay en el área donde viven. Ya ven que no entren dentro de ese catálogo y entonces ustedes ya pueden ayudar al insectito también, porque muchos de los insectos, aparte de ser de polinizadores, también degradan la materia orgánica. Oh, Entonces, el degradar la materia orgánica provee de alimento, de nutriente a otras plantas. Todo es una cadena, es una cadenita que va favoreciendo al ecosistema o al medio ambiente donde vives. Entonces hay que ser muy respetuosos, tanto con animales como plantas. respetuosos, eso sería el principal. Pues yo creo que hay que hacerlo también, hacerlo con respecto a nosotros como seres humanos, ¿no? Sí, sí, Mm. también respetarnos. ¿Tiene usted otro tema listo para esta intervención? Pues solamente eso, que cuiden a los animales, que cuiden las plantas, que se respeten para que los respeten, ¿verdad? Ejercer ese respeto y que
y que piensen, que tengan conciencia que el cambio climático sí existe, porque he escuchado mucho que argumentan, no, es que el cambio climático no existe, sí, sí existe y afecta a todos. También, tanto plantas, animales como al ser humano. De hecho, hay hasta enfermedades por el cambio climático en el ser humano. Todos los días se aprenden cosas nuevas. Todos los días se aprende algo que evidentemente no sabíamos que existía. Todos los días estamos frente a temas, pues, digamos, complicados, pero no lo son así. Y pues mire, muchas gracias por estar aquí con nosotros, en verdad. Y pues nos vemos para la siguiente semana. ¿Qué le parece? Muy bien, aquí con otro tema de verde es la vida. Eso, bueno, pues muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros.